Muy buenos días a todos mis amados hermanos. Qué bendición poder llegar de nuevo a vuestros hogares, a vuestros corazones. Gracias a Dios porque Él nos permite estar ocupados. Yo creo que no hay cosa más linda que estar ocupados en los negocios de nuestro Padre Celestial. Hoy el mensaje se titula Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Voy a repetirlo. Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Vamos a leer nuestros versículos de hoy para estar meditando. Estamos en Filipenses 1, versículos del 27 al 30. 27 al 30. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Aleluya. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana preciosa de día martes. Gracias por todos mis hermanos que están dispuestos a recibir el alimento de este día. Te pedimos que por favor seas tú el que ministres nuestro espíritu con tu palabra, que nos permitas en este día ser fortalecidos del hombre interior y que podamos entender el propósito para el cual nos has puesto en esta tierra. Señor, en el nombre de Jesús te ruego una vez más que me uses como un canal de bendición para tus hijos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Esto suena a batalla, hermanos. Esto suena a batalla. Necesitamos estar alertas. Ya sabes tú que los cristianos no podemos vivir descuidados. Nosotros no podemos ser personas ociosas. No podemos estar de oquis. Somos personas que Dios quiere que estemos alertas. Y no le debemos dar lugar a nada negativo en nuestra mente. Tú tienes que siempre, cada mañana, decirle: Señor, aquí estoy de nuevo, y no permitas que ninguna otra cosa tome mis pensamientos. Ahora, gracias a Dios que hemos aprendido en este ministerio que nuestras almas tienen que ser ganadas. O sea que nosotros los cristianos tenemos una batalla. Todos los días tenemos que pelear esa buena batalla, porque le tenemos que echar mano a esa vida eterna. Entonces, amados, nuestras almas están en juego. Nuestra alma debe de ser ganada por nuestro espíritu, y nosotros debemos estar muy claros en eso. Yo le doy gracias a Dios porque Dios me permite enseñarles la palabra a todos mis hermanos, y yo quiero que tú sepas que todo nuestro intelecto, todo nuestro sentimiento y toda nuestra voluntad, toda ella, dice que solo sirve para que estemos firmes en nuestro espíritu. Yo hoy voy a desmenuzar algunas cositas para que nosotros logremos entenderlas, pero nuestro centro de concentración hoy es el versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga
Mira, no hay gozo más grande para el hermano Carrillo que oír que los hermanos están firmes. Dios bendiga a Lucerito de allá de Tultitlán, porque ella me dijo, hermano Carrillo, aunque no nos hemos visto con usted, estamos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Ahora, quiero que veas que en nuestro espíritu tenemos que estar firmes y en el alma tenemos que estar combatiendo, porque esa palabra combatiendo unánimes es combatiendo como una alma. O sea que nosotros tenemos que no solo alcanzar a ver la unidad de nuestro espíritu, porque nosotros como creyentes todos tenemos una unidad del espíritu en la cual tenemos que estar firmes, pero luego en nuestra alma tenemos que combatir. Y hay una versión que es más clara, dice combatir con la fe del Evangelio. No tanto combatir por la fe, sino combatir con la fe del Evangelio. O sea que Dios nos ha dado a nosotros fe, Dios nos ha dado alma, Dios nos ha dado espíritu. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo cómo se usan las herramientas. A veces son cositas sencillitas, yo les he dicho que a veces son solo preposiciones, en, por, con. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos abra nuestro entendimiento, porque de acuerdo a lo que estamos aprendiendo en estos mensajes de Filipenses, así como vivir a Cristo, experimentar a Cristo, se logra por medio del sufrimiento. Ya hablamos de eso ayer, que experimentar a Cristo es disfrutar su gracia. Vivir a Cristo es pasar por momentos difíciles y que no nos haga falta la suministración del Espíritu de Jesucristo. Pero hoy vamos a ver otro aspecto para experimentar a Cristo. Otro aspecto de experimentar a Cristo es estar firmes en el Espíritu. Gracias a Dios que hemos hablado bastante de esto y creo que poquito a poco nos estamos ubicando en pensamientos bien centrados. Lo importante es que tú, como cristiano, tengas un pensamiento bien centradito, ¿verdad? Entonces hoy vas a pensar bastante en que hay que estar firmes en el Espíritu para combatir unánimes. Firmes en el Espíritu para combatir unánimes. Ahora, estar firmes es experimentar a Cristo, que nunca se te olvide. Estar firmes es experimentar a Cristo y ser unánimes es experimentar a Cristo. ¿Me explico? Experimentar a Cristo es estar firmes. Estar firmes es experimentar a Cristo. Estar firmes es combatir unánimes. Combatir unánimes es experimentar a Cristo. Si tú no disfrutas la unidad del Espíritu, porque todos los cristianos tenemos una unidad que es la unidad del Espíritu, y gloria a Dios por ella. Pero hay que estar firmes en ella. Tú puedes decir, oh sí, gracias a Dios, yo soy uno con todos los hermanos en la Iglesia Universal de Cristo, porque es la vida de Dios en nuestro espíritu la que produce esa unidad y no tenemos problemas. Y la realidad es que en nuestro espíritu no tenemos problemas porque nosotros amamos a todos los hermanos. Con solo el hecho que sepamos que un compañero de trabajo es cristiano, nosotros ya sentimos un amor especial por él. Pero a veces se nos olvida y no estamos firmes en ese amor. Porque la firmeza de la unidad del Espíritu, la firmeza de eso, nos va a extender hacia la unanimidad para combatir. Acuérdate, nunca te olvides que la unanimidad es para combatir. Entonces, volvamos a leer Filipenses 1:27 porque vamos a estar ocupados en esto. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo.
para que, o sea que vaya a veros, o sea que Pablo ministraba a los hermanos de lejos. Pablo no tenía la bendición que tiene el hermano Carrillo de tener Facebook. Imagínate que Pablo hubiera tenido esa bendición. Pero no era el tiempo, no te preocupes, no era el tiempo de ellos era otro, el tiempo de ellos era que él estaba preso, la mayor parte de su vida estuvo preso por predicar el evangelio, y a veces salía de la cárcel como para un break, como dicen, y él siempre quería ir a visitar a los hermanos, y a algunos les decía, he querido ir, pero no he podido. A otros les decía, aunque no pueda ir, estoy con ustedes. Entonces yo quiero que ustedes, por favor, se den cuenta de eso, que nosotros tenemos una bendición más grande porque yo puedo llegar a ustedes todos los días. Todo el que quiera ser bendecido por medio de la palabra que predica el hermano Gilberto solamente enciende su telefonito y ahí estoy todos los días ministrándole su espíritu. Pablo a veces les tenía que decir, miren, aunque no pueda irlos a ver, aunque yo esté ausente, no vayan a dejar que el enemigo los engañe y que cuando ya no me oigan predicar, ustedes vayan para abajo, ustedes se descuiden. No, no, no. Dice Pablo, dice, para que o sea que vaya o a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Y esto es lo que le preocupaba a Pablo, que estuvieran firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes con la fe del Evangelio. Ahora, fíjate que la preocupación de Pablo era que ellos experimentaran a Cristo. Y por eso él les da esta fórmula. Él les dice, miren, la forma de experimentar a Cristo es que ustedes sean uno en el espíritu, pero no se vayan a quedar ahí. Ustedes tienen que estar firmes en el espíritu y ser uno en el espíritu para ser motivados a combatir, porque esto es una batalla. No crean ustedes, hermanos amados, que nosotros estamos llamados para estar quietos. Ninguno de nosotros, como hijo de Dios, debe tener esa idea. No, no, no. Usted es una persona que todas las mañanas debe estar consciente que su vida es una batalla. Dice, pelea la buena batalla de la fe. O sea que si tú eres un hombre de fe, si tú eres una mujer de fe, lo que Dios está tratando es de mantener ocupado tu pensamiento. Muchos no han entendido eso y por eso le dan rienda suelta a sus pensamientos en otras cosas. Pero lo que Dios quiere es de que tú estés centrado en el pensamiento del Señor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, hermano? Porque nosotros somos los responsables de llevar adelante el Evangelio. Es a ti y a mí los que Dios ha llamado, no es solo al hermano pastor. Si solo a los pastores les tocara llevar adelante el Evangelio, entonces nosotros seríamos muy pasivos. Pero la iglesia tiene que ser activa toda. No puede el pastor ser activo y ustedes no. Todos tenemos que ser activos porque a todos nos toca llevar adelante el Evangelio. Ahora, quiero decirles, mis amados, que nosotros debemos de entender estos asuntos porque resulta que si nosotros no entendemos nuestra posición, entonces nosotros no vamos a poder combatir. Todo soldado, porque ese es un término de ejército, todo soldado, su capitán, su sargento, su coronel, su general, le da instrucciones para ponerlo en la posición estratégica. Nosotros tenemos que entender este asunto, porque aquí cuando nos habla de combatir, vuelvo a leerlo, mira, combatiendo unánimes. Primero somos firmes en un espíritu, pero para combatir, combatimos en el alma.
en el espíritu se está firme. Tú no peleas las batallas con tu espíritu, sino que las peleas con tu alma, unánime. Ahora, tú me dirás, ¿cómo está este asunto, hermano Carrillo? ¿Cómo está este asunto? Este asunto es de que si no entiendes tu posición, tú no vas a poder combatir. Te puedes imaginar a un soldadito que entre al campo de batalla y él entra con su arma, sus granadas y no sabe en qué posición tiene que estar. Él va a ser un blanco perfecto para acabarlo. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de los aires. O sea que nosotros somos llamados para combatir, pero puede ser que tú tengas años de ser cristiano y no has combatido. Al contrario, te han debatido a ti, te han abatido, más bien dicho. Quiero que por favor veas, porque si no entendemos estos asuntos, nosotros vamos a estar siempre ignorando la verdad de Dios. Ciertamente que tiene muchos detalles la palabra del Señor, pero de tanto estarlos repitiendo es que tú puedes lograr entenderlos. O sea que la vida cristiana no es fácil. No vayas a creer que es piece of cake o que enchílame 3 y dame 2 de cabeza y 3 de asada y 2 de pollo. No, hermano. La vida cristiana es una vida que tiene requerimientos. Es una vida en la que no puedes vivir desatendido de ellos. Entonces tenemos que llevar adelante el Evangelio y eso solo lo podemos lograr unánimes, lo cual es más difícil. Quiero que sepas que la unanimidad es más difícil que la unidad del Espíritu. En la unidad del Espíritu tú te peleas conmigo y al rato otra vez estás contento porque al fin y al cabo soy tu hermano en Cristo y no puedes vivir sin perdonarme, ni yo puedo vivir sin perdonarte a ti. Cualquier hermano que tiene un problema con otro hermano, o tiene roces, o tiene rencillas, si no se perdonan, pues ni siquiera logran la unidad del Espíritu, mucho menos van a lograr la unanimidad, que es ser uno en el alma para el avance del Evangelio, para el progreso del Evangelio. Aquí está bien claro, hermano. Pablo tenía claros todos esos conceptos, solo que hay que saberlos distinguir. A nosotros se nos dice en 1 Tesalonicenses 5:23, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida del Señor. Pero tú puedes leer ese versículo 1000 veces si quieres y ni siquiera te vas a imaginar de que el Señor te está pidiendo que seas irreprensible en esas 3 partes. Irreprensible en tu cuerpo, irreprensible en tu espíritu, irreprensible en tu alma. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito de ser irreprensibles? ¿Será para que nos acomodemos y que estemos bien contentos porque gracias a Dios, aleluya, gloria a Dios, todo está bien? No, mi hermano. Si Dios te habla de esta manera, tú tienes que poner atención. Nosotros tenemos que tener nuestras 3 partes en resurrección, porque muchos hermanos creen que la resurrección solo corresponde a nuestro cuerpo físico. Esa es la manifestación de la resurrección. Pero Dios nos habla a nosotros que vivamos en resurrección en nuestro espíritu, que vivamos en resurrección en nuestra alma y que vivamos en resurrección en nuestro cuerpo. Ya cuando venga la manifestación de la resurrección es porque tú ya lo lograste. Pablo es claro en ese aspecto. Él dice que él peleaba la batalla para que el poder de la resurrección se adueñara totalmente de él. O sea que uno aquí en la tierra es que tiene que aprender a vivir en resurrección. Eso es todo lo que expliqué en Colosenses de mantener la cabeza metida en el cielo. Dijimos que para nosotros es difícil entender la resurrección debido a que nosotros todavía no hemos resucitado de nuestros cuerpos, pero nunca pensemos que la resurrección está sujeta solo a nuestro cuerpo físico, porque esa es la manifestación de la resurrección. Pero nosotros tenemos que experimentar, por ejemplo, cuando dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo entró en nuestro espíritu, Él nos dio vida, nos resucitó de nuestro espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto, Él lo resucitó. Ahora tenemos un problema también, que nuestra alma está muerta. Entonces necesitamos resurrección en nuestra alma. La resurrección en nuestra alma es la unanimidad, porque solo una persona que vive en resurrección puede ser unánime con los demás hermanos. Aquí nos están hablando de algo muy precioso, hermano.
Y por eso yo quisiera que todos nosotros supiéramos la diferencia para vivir a Cristo. ¿Cuál es la diferencia para vivir a Cristo? ¿Verdad? Porque todos los cristianos somos uno en el espíritu, no tenemos problemas. El problema está en el alma y por eso no hay combate. Por eso no hay combate. Fíjese, quiero que por favor analice cuidadosamente lo que estoy diciendo. Si la palabra de Dios dice que para combatir hay que estar unánimes, la palabra combate viene sobrando si no hay unanimidad. ¿Qué quiero decir yo que no hay combate, si no hay unanimidad? Hermano, que si nosotros no somos de un común acuerdo, porque la unanimidad es que todos pensemos una misma cosa y que todos sintamos una misma cosa por el Evangelio, por el progreso del Evangelio. No es para tu satisfacción, porque hay muchos que dicen, ay, es que yo tengo el problema que no me puedo unir con mis hermanos y cómo sufro. Si el combate no es para tu comodidad, hermano, la unanimidad no es para tu comodidad. El Señor te pide que seas unánime con los demás porque hay que combatir. O sea que si no combatimos, nosotros andamos en el campo de batalla y cayéndonos granadas por todos lados y andamos todos heridos, porque no podemos combatir, porque no nos unimos al compañero para tomar las estrategias de eliminar al enemigo. Nuestra meta es eliminar al enemigo, así nos lo pone Dios. O sea que el único que se opone para que tú tengas unidad en el alma con todas las demás personas es Satanás. Satanás está siempre viendo cómo tú pienses diferente. Hoy estamos tocando esto, hermano, porque el combate se experimenta cuando somos unánimes. O sea que antes de ser unánimes no hay combate. O sea que no hay experiencia, porque la experiencia es combatir, ya te dije. Este es un aspecto adicional a lo que es expresar a Cristo. ¿Cómo expreso yo a Cristo? Combatiendo. Ahora, yo quiero decirte, yo necesito muchos compañeros para combatir, no me dejen solo. No crean que me hago la víctima, no es eso. Si para mí sufrir por Cristo es un gozo. Solo les estoy diciendo que necesitamos que seamos muchos compañeros, porque si no somos muchos compañeros, no somos un ejército. Y esta batalla se gana a través del ejército, a través del cuerpo de Cristo. De nada nos sirve conocer la Biblia, de nada nos sirve estar llenos de conocimiento si no combatimos. ¿Sabes tú cuál es la victoria tuya, verdad, hermano? La victoria tuya es que tú te unas al hermano Carrillo y que juntos guerriemos, juntos declaremos. No tengas miedo. Si el hermano Carrillo enseña que experimentar a Cristo es combatir, enséñalo. Ay, hermano, es que si usted está equivocado, no te preocupes. Si ganamos, ganamos todos, y si perdemos, perdemos todos. La cosa es que combatamos. Hay muchos que no combaten porque tienen miedo. Solo un soldado miedoso es el que guarda el arma o la va a esconder, y él se va a esconder donde no lo vean. Pero un soldado valiente le dice al otro, ¿sabes qué? Tú y yo vamos a entrarle a ese enemigo y lo vamos a acabar. Así que quiero que por favor te des cuenta, porque es importante entender que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Hay muchos cristianos que ni siquiera han aprendido eso. Yo le doy gracias a Dios por el hermano Watchman Nee. Por el hermano Watchman Nee, por el hermano Witness Lee, porque esos dos hermanos nacieron allá donde había mucha dificultad para predicar el evangelio. Especialmente el hermano Watchman Nee, porque él tuvo las experiencias que tuvo Pablo. Imagínese usted que el hermano Watchman Nee estuvo preso 20 años. Él entró a la cárcel cuando yo nací. Yo nací en 1952 y el hermano Watchman Nee cayó preso en ese año, 1952.
y se murió en 1972 ahí adentro de la cárcel. 20 años estuvo en esa cárcel y ahí él escribió y escribió. Y ¿qué tal si Watchman Nee hubiera tenido Facebook, hermano? Aleluya, el mundo estuviera más lleno del evangelio. Pero quiero decirte pues que él combatió. Y él combatió y él tenía muchos compañeros que trabajaron con él. Él estaba preso y todos sus compañeros trabajando, hermano, trabajando mientras él estaba preso. Y él nos enseñó, fíjese, Dios lo usó al hermano Watchman Nee porque él es el primer hombre en toda la tierra que entendió que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Todos los que enseñaban la Biblia decían que el espíritu y el alma son lo mismo y eso le llamaban... ¿cómo se llama? La dualidad. Él dijo, no, el hombre no es dual, el hombre es tripartito. Y empezó a usar los versículos, porque aquí están Tesalonicenses, Hebreos, y él empezó a ver que el hombre tenía no solamente espíritu. Y entonces él, usando todos los versículos, porque esto es fácil, hermano, es fácil cuando usted tiene hambre de la palabra de Dios y que Dios le da la bendición de estar cerca de un ministerio que le explique bien a usted la palabra. Entonces él entendió que el hombre en su espíritu tiene comunión, intuición y conciencia. O sea que agarró todos los versículos de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y encontró, y también al Antiguo, él encontró que cuando la Biblia habla del espíritu del hombre, se está refiriendo a su conciencia, a su intuición, que es donde recibe las cosas de Dios sin que nadie se las enseñe, y le sirve el espíritu para platicar con Dios. O sea que el órgano espíritu con el cual Dios dotó al hombre le sirve para esas tres cosas. Cuando tú estás, si tú no lo has averiguado, estúdialo. El hermano Carrillo ha escrito todas esas cosas también para que tú las recibas y las estudies. Debes de saber, debes de conocer estas cositas que te estoy diciendo, porque si no, no vas a buscar la unanimidad, porque la unanimidad pertenece al alma, no pertenece al espíritu. El espíritu produce una unidad y vamos a verla un poquito con más detalle, pero lo que quiero es que entiendas que en tu espíritu ese te sirve para hablar con Dios, es el órgano, porque Dios es espíritu, tú tienes que tener contacto con Él por tu espíritu. Es lo que dice Juan, Dios es espíritu y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. O sea que cuando tú te acercas a Dios, tú te vas a acercar a tocarlo a Él como espíritu, porque tú también eres espíritu. Solo un espíritu puede tener contacto con otro espíritu. Y ahí mismo radica en ti, en tu espíritu, tu conciencia. Tu conciencia es como eso que en inglés dicen hotline. Hotline es un teléfono o línea caliente que tú lo levantas y tú puedes hablar directamente con la persona con quien tienes que hablar. Y esa es, se puede comparar la conciencia con un hotline, porque el único que tiene acceso a tu conciencia es Dios. Solo Dios te puede excusar o acusar. Así que entiende pues la función de tu espíritu. Estoy tomando la carga de explicar esto para que tú estés bien claro de lo que es tu espíritu. Y en tu espíritu mismo está la comunión. Comunión, entonces comunión, conciencia e intuición. Intuición es como cuando le ocurrió a Pedro. Que a Pedro, cuando Cristo le preguntó quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, él contestó que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el mismo Señor le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea que eso se llama intuición. Entonces estamos claros pues que el espíritu del hombre es conciencia, comunión e intuición. Si quieres, apúntalo y busca los versículos de espíritu y te vas a dar cuenta que están aplicados a la comunión con Dios, están aplicados a la intuición con Dios y están aplicados a la conciencia. Ahora vamos con el otro punto, el alma. El alma, tú tienes que leer en la Biblia a qué versículos está aplicada la palabra alma y vas a encontrar que los versículos del alma tienen que ver con el intelecto de la persona,
con el sentimiento de la persona y con la voluntad de la persona. Entonces, solo agarra tu concordancia, alma, y busca en cada versículo a qué se refiere y te vas a dar cuenta que la palabra alma se usa bajo el contexto de intelecto, sentimiento y voluntad. O sea que en algunos versículos la palabra alma está aplicada a los sentimientos, reír y llorar. En otros contextos la palabra alma está aplicada a la voluntad, el querer y el hacer. Y en otros contextos la palabra alma está aplicada a, ya te dije, intelecto, sentimiento, al intelecto, a la manera de tener sabiduría, ¿ok? Entonces, si tú estás poniendo atención a lo que el hermano Carrillo está tratando de enseñarte en esta mañana, tú vas a glorificar a Dios. Porque en donde tú tienes que unirte con los hermanos no es en tu intuición. Tú no tienes que unirte tampoco con los hermanos en tu conciencia. Porque ellos no pueden tocar tu conciencia, solo Dios. Quiero que pues captes que todo lo perteneciente a tu espíritu pertenece al área y a la esfera de Dios. Por tanto, tu unidad en el espíritu es con Dios y con los hermanos por la vida de Dios que ha puesto en ti y en mí. ¿Ok? Entonces tenemos que estar bien claros en ese aspecto. Ahora vamos con el otro aspecto, porque el otro aspecto tiene que ver con nuestro yo. ¿Te recuerdas que ahora que estuvimos estudiando las lecciones del reino, vimos que hay 3 reinos? Está el reino de Satanás, está el reino de Dios y está el reino del hombre. Ahora, el reino del hombre, el yo, el intelecto, su sentimiento y su voluntad, la quiere usar Dios, pero resulta que te pone 2 reinos frente a ti. Dicho en otras palabras, el reino tuyo lo quiere usar Dios para que se rinda al reino de Dios, no para que te rindas al reino del diablo. Pero por eso dice la Biblia que los hombres aman más las tinieblas. Es fácil que nosotros resultemos, hermano, favoreciendo a las tinieblas. Y nosotros no somos deudores a la carne, nosotros somos deudores a aquel que nos redimió y nos ha perdonado. Gloria al nombre de Jesús. Entonces yo quiero decirte que para poder entender Filipenses 1, es necesario entender el pensamiento que controla al apóstol. Por eso se recuerdan ustedes que el hermano Carrillo les ha enseñado, cada vez que leas un libro, una epístola, tienes que internarte en el pensamiento del escritor. ¿Cuál es el pensamiento? No está difícil entender cuál es el pensamiento. Dime de qué nos ha hablado todo el capítulo 1, si ya llevo 7 mensajes con del capítulo 1. Nos ha enseñado vivir a Cristo y magnificarlo, vivir a Cristo y magnificarlo, vivir a Cristo y magnificarlo. Perdóname que te insisto tanto, pero yo sé que es la única forma que nosotros podemos ser cautivados por Dios y entenderlo. ¡Aleluya! El contexto del capítulo 1 en el cual hemos estado ocupados es vivir a Cristo y magnificarlo. Entonces, si aquí nos están hablando de pelear, combatir unánimes, está bajo ese contexto. ¡Aleluya! ¿Lo habías visto tú alguna vez? ¿Verdad que no? Gracias a Dios que el hermano Carrillo te lo está explicando en esta mañana y dile, Señor, bendice al hermano Carrillo para que me siga enseñando. Yo te voy a enseñar. Y yo te voy a enseñar hasta que te vayas de espalda, hasta que te capture Cristo totalmente y que todo tu pensamiento sea cautivo a la obediencia de Cristo. Esa es mi meta. Por eso me esfuerzo entendiendo estas cosas para poder transmitírtelas. Así que el pensamiento que controla Filipenses 1 es vivir a Cristo, experimentarlo, magnificarlo. Y nosotros, hermano, es lo que yo te estoy enseñando, que siempre interpretes de acuerdo al contexto. No importa si no sabes teología. Hermano, la teología no es la meta de Dios. Ya te he dicho y lo diré siempre, hay hermanos tan preciosos allí que son teólogos, hermano, pero pobrecitos, están bien norteados y perdidos. ¿Qué van a tocar ellos la realidad de la palabra si ellos han vuelto la Biblia un sistema, teología sistemática? Y entonces al volverlo un sistema, hermano, en vez de
en vez de hablar fácil para que la gente entienda fácil, ellos complican. Lee libros de teología y vas a ver que sales con una mente totalmente turbada. Porque te ponen todo, hermano, yo leo a los hermanos teólogos con sus artículos y digo, ¿y qué quisieron decir? No dicen nada, hermano, solo critican a otros que no creen igual que ellos, pero ellos no tienen un punto de vista que sea real y que te transmitan la vida. Yo estoy aquí transmitiéndote vida. Yo estoy aquí diciéndote en una forma fácil, solo atiende siempre el contexto. Y estas claves que te estoy dando es para cuando leas tu Biblia, pero nuestro punto es unánimes, combatiendo unánimes. No creas que ya se me olvidó. Porque hoy antes de terminar, ya se me están yendo los minutos, pero antes de terminar quiero decirte lo que quiero decirte. Quiero decirte lo que quiero decirte. Cuando tú hablas de tu espíritu, hermano, tú estás hablando de la morada de Dios. Cuando tú hablas de tu espíritu, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por eso te dije que en el espíritu no hay problema. Ahí somos uno con Dios, ahí somos la morada de Dios. Entonces nosotros estamos unidos con el Señor en nuestro espíritu, pero nuestra alma, ¿qué? ¿Para qué sirve nuestra alma? De acuerdo al contexto, es para unirnos con los hermanos. En nuestro espíritu estamos todos unidos con Dios, somos uno con Dios. Tú puedes decir, soy uno con mi Señor, aleluya. Y por eso es que no tienes problemas con Dios. ¿Te has dado cuenta tú que muchos hermanos no tienen problemas con Dios? ¿Con quién tienen problemas los hermanos? Con su prójimo. Pero el problema es serio, porque el Señor no te tolera que vengas a presentarte delante de Él si tienes problemas con tu prójimo. Tú puedes venir a Él y decirle, Señor Jesús, yo no tengo ni un problema contigo, ¿verdad, Señor, que no? Y Él te va a decir, porque si tienes problema con tu hermano, tienes problema conmigo, estás arruinando esta relación. ¿Por qué no te pones de acuerdo con tus hermanos y luego vienes y estamos a cuentas conmigo? ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta en qué manera tiene delineada Dios su palabra? Gloria a Dios, hermano, porque somos uno con el Señor en el Espíritu, pero Él está muy interesado que nosotros nos unamos con nuestros hermanos en el alma, porque si no, no tiene avance el Evangelio. Y si el Evangelio no tiene avance, no creas tú que estás agradando a Dios. Porque Dios te va a decir, ok, tú entendías que éramos uno conmigo, pero ¿qué pasó con tus hermanos? Y por eso es que Pablo nos exhorta y nos dice que estemos firmes en nuestro espíritu. Fíjese que no unirnos a nuestros hermanos está en desbalance la unidad de Dios con nosotros. Porque la unidad de Dios con nosotros, Padre, que sean uno como tú y yo. Entonces la unidad del Padre con el Hijo y nosotros es para que nos unamos a los hermanos. Hermano, allí está el problema de la iglesia. Allí está el problema de la iglesia. Usted me puede decir a mí, hermano Carrillo, el Evangelio ha avanzado. Sí, pero ¿cómo ha avanzado? Ha avanzado el Evangelio pentecostal, ha avanzado el Evangelio bautista, ha avanzado el Evangelio metodista, ha avanzado el Evangelio presbiteriano, ha avanzado el Evangelio episcopal, ha avanzado el Evangelio católico, pero eso no es lo que Dios nos mandó a hacer, hermano. Eso no es el avance del Señor. El avance del Señor es que todos nosotros, por lo menos yo quiero lograr en el grupo que me muevo, pues, porque sería, creo que estar muy ilusionado creer que un día Dios va a unir a todas las denominaciones. Miren, mientras el hombre no entienda lo que está hablando el hermano Carrillo, Dios jamás unirá las denominaciones, jamás, porque las denominaciones no son unánimes, comenzando que no son unánimes ni siquiera entre ellos. Ahora me explico, ¿verdad? Lo que yo estoy tratando de ti. No importa si somos 100 nada más. No importa si somos 200 los que vemos el seminario. Si el Señor transformó el mundo entero con 12, wow, yo tengo 10 veces lo que tenía el Señor.
y mayores cosas se logran. ¿Por qué? Porque en tu localidad tú puedes ser el que está combatiendo. Y esto se pega, hermano, esto se pega. Si yo me uno a mis hermanos, y yo le doy gracias a Dios porque yo tengo varios hermanos que son unánimes conmigo. Yo le estoy orando a Dios, hermano, que todos los pastores prediquemos lo mismo y entonces el mundo va a ser impresionado y la iglesia va a ser impresionada. Ya la estamos logrando. Ya Cayetano ya se le está quitando el orgullo y él está empezando a predicar lo mismo que el hermano Carrillo. A Lalo ya se le está quitando el orgullo y está predicando lo mismo que el hermano Carrillo. Por ahí van atrás otros. Fidel ya está también tratando de predicar lo mismo que el hermano Carrillo. ¿A quién más puedo mencionar? Si tú quieres que yo pueda ver con claridad que somos unánimes, tú tienes que ser uno y prediquemos una misma cosa. Y no tengas miedo, hermano, eso es lo que Dios te va a bendecir. Si los demás que han tratado de captar este pensamiento del hermano Carrillo se unen para predicar a veces cosas que están fuera de contexto, únete por lo menos las que puedes entender. Si entiendes el 80% de lo que el hermano Carrillo predica, únete a ese 80% y sé unánime en ese 80%. No importa si en el otro 20% todavía no le atinas o no me quieres respaldar, pero en el 80% pues ponte de acuerdo en el 80% y que el 80% se exhiba. Es más correcto y más bonito exhibir un 80% que estar en contra de un 20%. Entonces, mis amados hermanos, yo creo que Dios les va a abrir sus ojos y sus pensamientos para que puedan captar lo que el hermano Carrillo está diciendo. El hermano Carrillo está diciendo que tenemos que ser firmes en nuestro espíritu para poder predicar una misma cosa. Si predicamos una misma cosa, nosotros estamos exhibiendo el vivir de Cristo, lo estamos magnificando. Por eso esto es asunto de negar tu alma, porque para ser unánimes hay que negar el alma, y ahí es donde el diablo le está ganando la batalla a todos los grupos, porque los grupos predican diferente aunque son del mismo grupo. Yo no quiero caer en el mismo error que siendo nosotros del mismo grupo prediquemos otras cosas, hermano. Eso no va con la unanimidad. Oh, mi Señor Jesús, ayúdame. Ayúdame, hermano, yo estoy combatiendo. Mira, si predico estas cosas es porque el Señor me ha mostrado en su contexto que eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Tenemos que interpretar de acuerdo a su contexto, no a nuestro sabor y a nuestro antojo, sino conforme a Cristo. Y por eso Pablo, hermano, nos exhorta y nos dice, ustedes estén firmes y combatan con la fe del Evangelio. Si ustedes están firmes y ustedes combaten unánimes por el Evangelio, ustedes no solo ejercitan su espíritu, están ejercitando su alma. Hermanos, somos buenos para ejercitar el alma en todo lo negativo. ¿Por qué no le prestamos a Dios nuestro intelecto, nuestro sentimiento y nuestra voluntad para que en unanimidad expresemos lo que expresa el Espíritu? Se da cuenta que hay más profundidad en ese asunto. Se da cuenta que el Señor, hermano, quiere que combatamos como una alma. Sí. Si nosotros no combatimos como un alma, hermano, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El Cristo que nosotros tenemos no es efectivo. ¿Quieres hacer efectivo el Cristo que tienes? ¿Quieres vivir a ese Cristo? ¿Quieres magnificarlo? Entonces tienes que negar tu alma y unirte a tus hermanos, porque quiero decirte que todo lo que no corresponde al Espíritu se vuelve división. Espero que estés captando que estoy hablando de que nuestra alma sea dirigida por el Espíritu. Que nuestra alma, que es el tercer reino, no se preste para el reino de Satanás. El reino de Satanás es tinieblas. Si nosotros no somos unánimes, todo el tiempo va a haber oposición entre nosotros.
Y lo más tremendo que la oposición que surge entre nosotros es para no estar de acuerdo con la verdad. No vayas a creer que la oposición sirve para que tú te definas con claridad de la verdad. No, tienes que entender que siempre, siempre la oposición es contra la verdad. Te va a poner dudas, te va a poner preguntas. Y por eso es que tienes que estar firme en tu espíritu. Porque solo en nuestro espíritu está la defensiva para que el alma sea ofensiva. Recuérdate siempre, son pensamientos que el Señor me da a mí. El espíritu es la defensiva y el alma es la ofensiva. Si tú sabes un poquito de fútbol americano, a mí me llaman la atención los deportes porque algunos no los entienden. Algunos no entienden las reglas del básquet, otros no entienden las reglas del béisbol, otros no entienden las reglas del soccer, y por eso a lo que dicen siempre es qué gran cosa, un montón de hombres corriendo atrás de una pelota y meterla en ese marco. No, mi hermano, el deporte tiene sus reglas, y por eso es que los equipos que son los mejores son los que respetan las reglas y son campeones. En cambio, los equipos que quieren lograr las cosas a través de la rudeza, lo único que resulta es que tarjeta sobre tarjeta y jugadores eliminados. Entonces lo que yo te estoy hablando de esto es de que el fútbol americano, si tú le preguntas a un coach de fútbol americano, le va a decir que él tiene su grupo de jugadores que se llama defense y el grupo que se llama offense. Entonces ellos juegan con defensa y con ofensa. La defensa está cuando aquellos vienen para acá y la ofensa cuando la parte del equipo tiene que ir para allá. Ya te estoy enseñando hasta fútbol y estoy diciéndote que no te vayas a distraer. Entonces nosotros tenemos que entender estas cosas, porque ¿sabes cuál es el problema más grande que tiene el cristiano? El cristiano es ocioso. Ese es el problema más grande de los cristianos. Porque en vez de combatir unánimes, combatimos entre nosotros. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que los soldaditos de nosotros les dan sus armas, sus granadas, y cuando el jefe del ejército de los cristianos dice ¡a la batalla!, todos ya se mataron entre ellos? ¿Qué te parece? ¿Qué chiste tiene eso? ¿Qué chiste tiene que nosotros nos mantengamos batallando entre nosotros, hermano? ¿Qué chiste tiene combatirnos entre nosotros, hermano? Nosotros debemos de combatir por el Evangelio. ¡Aleluya! Nosotros tenemos que estar alertas. Como hermanos en Cristo, la batalla es nuestra, firmes todos para la defensa del Evangelio. Esto es guerra, hermano, estamos en guerra. Por eso te dije, hay que estar alerta, estamos en guerra. Esta es una guerra, hermano, que la tenemos que ganar. Es más, ya dice en la Biblia que la ganamos. Hay muchos hermanos que no conocen a la iglesia camuflachada, solo la conocen de blanco. La Biblia revela que la iglesia tiene 7 aspectos, y cuando estudiemos Efesios vamos a ser bendecidos porque hay 7 aspectos en Efesios. Después de Filipenses vamos con Efesios. Y ahí vamos a aprender los 7 aspectos de la iglesia y cómo opera Dios en cada aspecto para que podamos ser realidad ante Él en cada aspecto de la iglesia. Y uno de los aspectos de la iglesia es ser soldados, ser un ejército. Sí, cuando tú lees, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades. Hermano, cuando somos ejército, peleamos contra el mismo Satanás. Es Satanás, hermano. Es Satanás el que no quiere que avance el Evangelio. Es Satanás. Mira, por ejemplo, un hermano empieza su vida cristiana, se acerca a la iglesia, oye el Evangelio. Lo primero que el diablo quiere es que no ponga atención y que se salga de esa iglesia. Y le dicen, hermano, tienes que bautizarte. Y lo primero que le viene a él al pensamiento es, no, porque va a querer el pastor que yo esté bien entregado y yo no estoy para eso. Es más, mira, conozco hermanos que dicen, hermano, esto no es para mí. ¿Cómo que no es para ti, mi hermano? Esto es para ti, es tu salvación, es lo que Dios te ha ofrecido, pero lo estás despreciando como despreció Esaú su primogenitura. Eso es el diablo el que hace que nosotros menospreciemos las cosas de Dios. Es el diablo el que nos mantiene en guerra entre nosotros, hermano.
De la única manera que nosotros podemos verdaderamente ser los unánimes combatiendo por la fe del Evangelio o con la fe del Evangelio es cuando estamos arraigados de Cristo. Ya nos lo enseñó Colosenses. Es para experimentar a Cristo. Ya nos lo enseñó Colosenses y ahora nos lo confirma Filipenses. Pero también tenemos que impartir a Cristo. Eso es lo que realmente impacta y hace crecer las congregaciones y hace que las congregaciones estén en paz. ¿Por qué, hermano? Porque cuando experimentamos a Cristo, nos sujetamos a los contextos y entonces cumplimos lo que Dios nos ha mandado a través de los contextos. Por eso cuando tú leas Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lee los contextos, porque hay muchos que no leen los contextos y no saben lo que implica el creer en Cristo. ¡Aleluya! Gloria a Dios, hermano. Entonces, gracias a Dios porque nuestras almas deben de tomar al Espíritu como su líder. ¿Cuál es el líder de nuestra alma? La mente. ¿Por qué crees que dice que hay que renovar la mente en el Espíritu? Y eso lo aprendiste, que eso se llama revestirse. Bueno, hermano, eso es todo lo que quería darte hoy y creo que te di mucho. Aprovéchalo, experiméntalo, es para ti, uno en el Espíritu, firme, para poder usar el alma para combatir. El alma no es para pelear entre nosotros, el alma es para combatir contra el diablo, porque él es el enemigo del reino de Dios. Él tiene su reino y está queriendo establecer su reino, pero no podrá. Porque nosotros tenemos a uno que es más poderoso y el reino que se va a establecer es el reino de Cristo. Y nosotros ya lo estamos disfrutando para que cuando se manifieste podamos decir: aleluya, Señor, la hicimos porque tú produjiste la forma de que nosotros lo lográramos. Bendito sea el nombre del Señor. Padre Celestial, en esta mañana, una vez más tu palabra es entregada. Una vez más tu palabra es ministrada y suministrada, Señor, a tu pueblo. Señor, ayúdanos a entender la realidad de nuestra alma. La realidad de nuestra alma es, Señor, que cooperemos con el Espíritu para el avance y progreso del Evangelio y que en medio de todas circunstancias, nuestro intelecto, nuestro sentimiento y nuestra voluntad sea